Buenos días. Estamos aquí en la residencia del artista en Nautilus Lanzarote con María Bueno, castellano además, ¿no? Así es. ¿Verdad? ¿De dónde eres, María? Pues soy originalmente de Málaga, del sur de Mira, España. ¿y hay alguien de familia de Córdoba también? Sí, por parte de madre vienen de Córdoba y de Granada, básicamente. Así que no, Sevilla no la tocamos. Sevilla, que yo sepa, no, porque por parte de padre vienen también de la zona de Málaga. Vale. Has hecho una roseta canaria muy personal. Explícanos qué es una roseta canaria y lo que has hecho tú en concreto. Vale, una roseta canaria es un tipo de artesanía basada en el ganchillo, con formas circulares más o menos complejas que se van uniendo o ensamblando una a la otra. Me interesan muchísimo porque se trata de algo que está muy relacionado al intercambio entre mujeres, a espacios entre mujeres. Y es que antiguamente pues no había un espacio concreto entre las mujeres y esas maneras de hacer, de tricotar, incluidas también todo lo que ocurría en la cocina, eran espacios ligados a las mujeres que además permitían el que intercambiaran, el que se pusieran al día, el que decidieran ciertas cosas importantes, toma de decisiones, incluso poder resolver problemas, por así decirlo. Y qué mejor manera que tejiendo una roseta. Así que eran las redes sociales antiguas. Sin duda alguna. Fantástico. Sin duda alguna. Como en el caso de la roseta, trabajas mucho con textiles, materiales delicados. ¿Cuáles son los motivos y el origen de esto? Creo que en el acto de hacer, sea tejiendo a través del ganchillo, sea cosiendo al unir trozos de tela, ahí hay un concepto de la memoria y sobre todo es que andando en momentos tan rápidos y tan locos como son los actuales, casi que me permitiría decir que poder coser, poderte tomar tu tiempo, tejer, es como hacer un parón, sería como una manera de meditar, donde ahí se cambia también o se invierte esa mesura del tiempo y del espacio. Entonces, para mí es muy interesante, más allá de que por mi generación yo no me he criado en un ambiente cerrado, dedicado única y exclusivamente, por ejemplo, a las labores destinadas a las mujeres, pero precisamente por ese concepto de unión entre mujeres, intercambio, espacios que están dedicados a ellas, porque a nivel social eso no existía antes y ahora pues poco a poco cada vez más, ¿no? Porque las mujeres pues va tomando esos espacios también de poder que hasta hace muy poquito estaban dedicados a los hombres, pero partiendo de esos momentos únicas y exclusivamente dedicados a ellas, eso realmente me emociona, de ahí que me interesen todos esos aspectos ligados a la artesanía, a lo textil concretamente. Tu obra refleja un enorme mundo interior lleno de personajes, color, historia, dolor, amor, muerte, naturaleza, donde las relaciones humanas están muy presentes, sobre todo entre personajes femeninos. ¿De dónde surgen todas estas imágenes y la historia? ¿Es algo que te viene inconscientemente? ¿Es algo que has estudiado? ¿Es algo automático? Yo diría que es un poco de todo. Para empezar, yo parto de mi historia familiar y es verdad que yo he crecido rodeada de mujeres, entonces y soy mujer, pues si ¿Y tienes una hija? y tengo una hija y tengo un perro, no una perra. Pero bueno, lo que quiero decir es que me cuesta mucho desligar vida de obra, entonces casi todo o gran parte de lo que me ocurre a mí en mi día a día, eso va a tener protagonismo en mi obra. Si además a eso le añades pues que yo he tenido una formación y unos estudios académicos universitarios relacionados con el arte, pues también hay una de formación profesional porque cuento con mucha cantidad de información e intento todo eso pues absorberlo a mi manera y sin duda alguna pues queda
queda reflejado en mi obra. Luego también hay un concepto que creo que a mí me obsesiona un poco, y es que en estos momentos también tan rápidos, con tanto internet, con tantos medios de comunicación, muchas veces no atendemos a los pequeños detalles de la vida, o la memoria nos suele fallar un poco. Entonces yo diría que a través de mis piezas de arte voy creando como una especie de diario para que a mí no se me vayan olvidando las cosas. Entonces personas que yo he podido imaginar pero también conocer van a quedar reflejadas. Momentos, circunstancias, vivencias, y bueno, y que si no, el dolor, la alegría, la vida, la muerte, pues todo eso evidentemente tiene cabida y es muy importante porque es el material del cual yo me nutro para poder crear mi obra. Entonces, bueno, diría que todo, desde personas reales, personas imaginadas, lo onírico, lo real, dialogan y se tejen como una roseta a lo largo y ancho de mi obra. Estoy reflexionando porque he leído últimamente la explicación de los artistas o arte outsider. Y leyendo un poco la explicación, refleja exactamente lo que estás diciendo y no es clasificable, pero has conseguido un poco darle una clasificación, o sea, tú estás poniendo ahí detalles y momentos de tu vida. Totalmente. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y luego yo pienso también que el día, por ejemplo, que yo me muera o lo que sea, casi que pensando, por ejemplo, en mi hija, pues quizá a través de mi obra ella podrá saber pues partes de mi vida o momentos que hemos compartido o momentos que hemos vivido de manera separada. Entonces es interesante como en el fondo de todo eso, casi que mi obra yo la concibo como una voz en off que le va relatando a mi hija bajo forma de piezas artísticas que se van desplegando, pues quién soy yo, qué es lo que he hecho, cómo he vivido, cómo he pensado, cómo he imaginado. Por ahí va un poco mi obra. Muy bien. Otra de las características de tu obra es el compromiso social. De hecho, parte de tu labor se centra en la docencia a colectivos que sufren riesgo de exclusión. Cuéntame algo de eso. Pues mira, yo entiendo también el arte como sanador, porque verdaderamente en mí ha tenido como un beneficio y un beneficio positivo. Eso cuando trabajo creando en solitario, yo enfrentada a la obra. Ese sentimiento reparador o sanador entiendo que puede ser bonito e interesante cuando se comparte con los demás. De ahí también el poder trabajar en grupo, el poder trabajar con colectivos, como tú bien dices, pero también con otros muchos. Porque es importante también visibilizar colectivos, personas, circunstancias, que la sociedad tal como está configurada pues los deja un poco aparte. Entonces si a través del arte se puede conseguir o se puede aportar para que el mundo se convierta en un lugar mejor para todos, pues yo que soy como una hacedora o una artesana dentro del arte y que mi útil o mi herramienta de trabajo y de comunicación es el arte, ¿por qué no utilizarla para poderla compartir? Porque luego yo lo entiendo también como un intercambio. Si yo trabajo con ciertos colectivos, como es el caso de personas con discapacidad mental o incluso enfermedades y problemas mentales, es porque yo también aprendo muchísimo de ellos. ¿Y qué es lo que aprendo? Pues sobre todo la eliminación de un ego, el no tener pretensión, el jugar con una cierta libertad también que te permite, bueno, pues hacer obras desde una cierta pureza y bueno, y luego ya la sociedad pues se encarga de catalogarlas, de desecharlas, pero ese momento de creación como proceso para mí es fundamental, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, con ese tipo de personas de las cuales tú me preguntabas. Sí, por personas con problemas mentales o exclusión social por alguna otra razón.
Bien, eres una de las pocas, o diría que la única que conozcamos que colabora con un familiar, y nada menos que tu madre. Así que explícanos cómo se hace este tipo de trabajo con la mamá. Pues mira, al hilo de la pregunta anterior, yo te he dicho que me interesa mucho trabajar pues, con personas que no tengan prejuicios, quizá te diría también con personas que no vienen del mundo del arte. ¿Por qué? Porque yo también me suelo saturar y me suelo aburrir, entonces intento buscar maneras de hacer o ciertas metodologías que provoquen como una sorpresa para ver dónde nos lleva el arte o qué otras maneras hay de expresión. Probablemente si mi madre hubiese sido una persona que hubiese hecho estudios universitarios y que hubiese estudiado, por ejemplo, Bellas Artes o una rama artística, yo ahí no encontraría interés en trabajar con ella, pero aparte de que la señora que me ha dado vida y que yo veo que tiene como un punto muy fresco, desinhibido, precisamente porque no sabe de qué van las corrientes artísticas y tampoco le interesan, porque ella me dice que ella no es artista ni que pretende serlo, pero que como yo soy su hija, pues si la embarco en algún proyecto, pues ella se embarca, porque sobre todo se lo pasa bien. Pues bueno, pues qué mejor con ella. Y al hilo también de ese trabajo con personas con discapacidad mental o arte outsider, pues es verdad que ahí hay como un punto muy puro que a mí siempre me ha atraído mucho y yo siempre he mirado fuera, es más, pues me he formado también fuera de España, he tenido experiencias también en otros continentes en relación a ese tipo de colectivos, pero un día descubriendo unos textos que mi madre había escrito y que los tenía guardaditos en su cajón de la mesita de noche junto con unos dibujos, me dije que tanto mirar hacia afuera y que en realidad una de mis grandes musas pues la tenía justo al lado, ¿no? Y que con ella podía conversar, crear, tomarnos el café, reírnos y sobre todo disfrutar a través del arte. Fantástico. ¿Conocías otras islas Canarias? De hecho, tú has hecho Bellas Artes, los estudios universitarios de Bellas Artes en Tenerife. Así que ahora que estás en Lanzarote me tienes que decir algo sobre Lanzarote que te viene a la mente cuando piensas en esta isla. Y no vamos a hablar de diferencia porque las 8 islas son todas distintas y todas guapísimas. Así que cuéntame un poco de la Lanzarote que has visto. Pues mira, para empezar decirte que yo dejé las Islas Canarias hará como 22 años y que no había vuelto a venir. Decirte también que Lanzarote yo no la conocía, pero sí que es verdad que cuando he vuelto, pues sensaciones que yo tenía guardadas de esas primeras impresiones o de mi vivencia estando aquí me han venido, con lo cual la luz, un cierto ritmo de vida, sí, el paisaje y la verdad que me ha emocionado muchísimo. La isla es espectacular. Yo creo que me quedaría aquí a vivir porque en cierta manera es como mi casa. Yo que vengo del sur, donde hay una luz también muy especial, está el mar, pues es que esto es la isla afortunada, no, la afortunada soy yo. Que estás aquí, qué bueno. Sin duda alguna. Y te comentaré una pequeña anécdota, Sí. y es que antes de ayer, hablando con Adonai, que es un referente aquí en la isla, comisario de arte independiente, yo le comentaba a él acerca de un proyecto que ahora mismo tengo entre manos con mi hija, donde vamos marcando los diferentes puertos negreros que fueron de trata de personas esclavizadas concretamente en Andalucía, pero hará como 3 o 4 días paseando por la capital en Arrecife, intuí como que Lanzarote había sido puerto negrero también. Entonces, hablando con Adonai, me dijo, es que efectivamente, además de eso no se habla apenas, no está apenas recogido o estudiado. Entonces yo digo, caray, qué curiosidad que no solo vuelvo como a un punto geográfico que a mí me marcó, como fueron las Islas Canarias, sino que además entronca con un proyecto que yo ahora mismo tengo entre manos. Así que razón doble también para quizás más adelante poder venir y bueno, estar en conexión con esas personas del mundo y de la cultura
incluido Nautilus también, que hace tantísimo por el arte y por la cultura tanto local como nacional, e incluso me podría decir, o sea, me podría permitir decir internacional, claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y bueno, y a todo el equipo de Nautilus por brindarme esta oportunidad tan especial para mí, tanto a nivel artístico como a nivel personal. Muy bien. Gracias, María. Gracias. Hasta pronto. Hasta muy pronto, sí.